Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en la sección al volante con un coche que ya lo hemos probado en algunas motorizaciones más convencionales, más de lo que generalmente las personas buscan como un coche compacto en esta gama Z del Kia Z, microhíbridos, etiqueta eco, bueno, un concepto de diario para viajar incluso de manera más tranquila, ¿no? Con este tipo de coche, pero hoy tenemos esa versión con un toque de picante necesaria para los que nos gusta más este mundo del motor y que quiere tener un poco más de diseño, acabados y sobre todo un poco más de picante debajo de ese capó. Estamos con el Kia Z GT, 204 caballos en un color azul espectacular y con detalles muy pero muy chulos que lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, nada, vamos a empezar este vídeo. Resumen, ya tendréis vídeos, dejaré las tarjetas por aquí especificando un poco otras cosas del set en general, pero me voy a centrar mucho en lo que es las sensaciones, impresiones de este modelo o de esta versión GT. Este coche, bueno, en el exterior podemos ver unas llantas específicas, también con un diseño muy bonito. Luego unos paragolpes delanteros con detalles en rojo, también carenado específico de esta versión. El paragolpes trasero también lleva un diseño diferente. El difusor, en este caso, para este lavado de cara del último set, lleva ahora escapes redondos, ¿vale? Doble escape que le da una mayor deportividad a esta saga y unos pilotos traseros también de nuevo diseño. Lleva luces intermitentes dinámicas. La verdad es que está bastante resuelto el tema de iluminación, así como en la parte delantera, que también llevó un pequeño restyling, ¿no? En lo que es el formato de las ópticas. A nivel general, bueno, vemos también un techo solar practicable desde la parte exterior, vemos carcasas de color negro y un diseño con unos faldones que le hacen tener un poco más ese estilo más bajo, por supuesto con una suspensión también algo más rebajada para esta versión, pero hacen que el coche tenga un estilo muy deportivo, ¿no? Visualmente. Luego pasamos al interior, un interior que, bueno, hay que destacar unas butacas delanteras con muy buen agarre, un diseño también con el entramado GT en rojo, pespuntes en rojo, y a nivel general tiene muy buen tacto, tiene mezcla de piel y alcántara con regulación eléctrica para el conductor que podremos ajustar de muchas maneras, pero sobre todo me gusta destacar el agarre, ¿no? de estas butacas. Los asientos traseros mantienen el mismo formato de tapizado, que me parece correcto, obviamente, pero lo que es el agarre en sí es convencional del Kia Z. Tiene su formato que te da la sensación de algo más deportividad por ese tapizado, pero en líneas generales sigue siendo el mismo coche. Por supuesto tenemos un volante también adaptado o ya con esta versión GT, aquí marcado en el tercer radio, y todos los demás detalles pues con más equipamiento, por supuesto, calefacción en 3 intensidades para los asientos delanteros, calefacción también para el volante, cuadro de instrumentos que también va cambiando el formato según el modo de conducción, el cuadro de infoentretenimiento ya con el Kia Connect, con navegación, radio, digital, FM, con sincronización por Bluetooth, y la conectividad con el Kia Connect si estás suscrito, por supuesto. Mucho negro brillo, eso sí, llevamos toda esta zona con el, digamos, el guarnecido que protege toda esta zona, va en negro brillo, como estos pequeños elementos que van en la parte de la puerta principal. Luego, desde aquí dentro también podemos ver este techo solar practicable, tiene muy buen tamaño y además se puede abrir y nos deja aquí esta zona principal con una buena apertura y buena iluminación. También disfrutar del buen tiempo. El maletero pues convencional, no hay mayor cambio al respecto de la gama Z. En este caso llevamos también un doble fondo y una apertura de maletero de portón correcto. La altura para 5 ocupantes es correcta,
Además, la plaza central viene siendo un poco más incómoda, como es de costumbre para estos coches, pero para viajes puntuales podrás ir con muy buen confort. Este coche, ya en la parte dinámica, que es la parte más principal de esta prueba, de hablar de este Kia Ceed GT, me ha dejado impresionado su tarado de suspensión. Un tarado de suspensión que va como una tabla, pero no a nivel de incomodidad. Sí se siente más duro que un Ceed convencional, pero no llega a ser esa suspensión tan incómoda de viajar, no. Te sientes bastante cómodo y sobre todo cuando puedes trazar curvas un poco más alegre, más rápida ese giro, pues notas como el coche reacciona de manera muy eficiente, pero además eficaz, porque eficiente y eficaz hay un cierto trecho. Eficiente porque cuando vamos ahora mismo en el modo normal, porque solo tenemos dos modos, modo normal, el coche tiene un comportamiento más confortable y obviamente buscando esa parte eficiente de los consumos. Si pulsamos ya el modo Sport, se abren las válvulas del escape, ya hay un poco más de ronroneo. La caja DST doble embrague que equipa este modelo de 7 velocidades reacciona con algo de alegría, pero me hubiese gustado un poco más de contundencia. Cuando usamos las levas que llevamos aquí en el volante, sí que reacciona un poco mejor, ¿vale? Pero en el mercado me he encontrado con alguna caja un poquillo más rápida. Pero estos son sensaciones, señores, impresiones muy personales y que, como siempre os digo, hay que probar y cada uno ver si el coche realmente puede cumplir vuestras expectativas. Así que no os alarméis por algo que esté diciendo aquí, porque no son aspectos negativos, sino son mis impresiones y sensaciones. Ahora mismo cambiamos. Si dejamos pulsado se nos vuelve a poner en modo directo, hace el cambio automáticamente y bueno, tiene una dinámica correcta, una parte deportiva también muy correcta para esta fusión de coche compacto que puedes usar a diario sin problema y cuando te quieres divertir lo puedes hacer sin ningún problema. La dirección obviamente se endurece, tiene ese toque ideal que hace que te pongas un poco más alegre, ¿no? Y más vivo en la conducción y eso es de agradecer, me gusta mucho ese aspecto. Además es un coche de los que yo llamo sincero, un coche que sí, que tiene ese carácter deportivo con ese motor 4 cilindros en línea, 204 caballos y 265 Nm de torque, y tampoco es unas prestaciones que te digas, oye, tirar cohetes, pero 204 caballos para un coche en esta línea son más que suficientes. Obviamente aquí no entro en detalles de si puede ser un GTI, no señores, es un coche que está previo a toda esa gama de coches un poco más hot hatch, esos coches un poco más picantes, porque incluso ya están llegando a los 300 caballos. No, este es el coche ideal para quien le gusta ese toque deportivo en diseño, interior con ciertos detalles y aún así con un pequeño toquecillo de picante en la motorización. Pero todo esto, Ángel, ¿qué ocurre cuando hablamos de consumos? Calma. La gama Kia, así como del grupo Kia Hyundai, suelen tener fama de que son algo gastones. En este coche no es la punto de diferencia, ¿no?, de la gama. En este caso hemos estado tocando 9 litros cuando vamos a un ritmo alegre, pero en ritmos tranquilos, con algún adelantamiento, pero incluso en modo normal, puedes estar tocando los 7 litros fácilmente, 7,3, ¿vale? Ahora mismo nos está marcando en este tramo que estamos haciendo de grabación, ya casi finalizando la prueba, estamos rozando los 8,5, así que por eso estamos en una horquilla entre los 7 y 9 litros aproximadamente. Si vas a fuego, no dudes que se te puede pasar de los 9 litros incluso, pero ir a fuego tampoco sé cuál es tu intención con este coche, meter a circuito, ¿no? Bueno, cada uno hace con su coche lo que quiere. Este coche yo lo veo más idóneo para hacer vida normal, pero con ese aspecto más racing o más deportivo
en tu coche compacto, ¿no? Tenemos ese recorte cuando vamos en modo Sport, automático, cuando la caja baja de marchas, automáticamente el coche hace esa bajada de marcha porque vamos en modo Sport. Si ya vamos en modo normal, la caja sí actúa diferente, obviamente, y te invita a ir más tranquilo. Pero ya en el modo Sport, como vamos ahora, te invita a ir un poco más a ritmos dinámicos y alegres. Un coche que a nivel de suspensión, que fue la primera parte, me ha gustado, pero también se nota como el coche tiene una buena sujeción de lumbares en este asiento, buena visibilidad, buena lectura de cuadro de instrumentos y todo con un formato muy correcto. Un coche que Kia ha logrado ir perfeccionando en muchos detalles y creo que tienen un producto increíble. Un coche que puede incluso rivalizar con líderes del mercado y que yo sinceramente creo que merece un puesto incluso más representativo en las listas de ventas, ¿vale? Ya como veredicto final, pues bueno, este coche ya lo he adelantado un poco, creo que merece mejores cifras de ventas, es un buen producto para Kia, pero obviamente con esto de la moda SUV hay otros modelos SUV que están opacando un poco la vista, ¿no?, de este coche. Es un coche correcto, sí me parece un poco caro el precio de compra de este modelo, de esta versión, la GT, estamos hablando del entorno de los 36.000 euros y me parece algo alto. Obviamente si buscamos coches en este tipo de rango de potencia, carácter deportivo, diseño, sigue siendo un coche con un precio bastante atractivo. ¿Por qué? Porque los otros coches también han aumentado de precio, así que esto ya es un tema general, no solo del Kia Ceed GT, sino del mercado, de la compra común. Así que nada, amigos, yo sinceramente recomiendo este coche para quien quiere un coche bastante que puedas tener uso de todo tipo, de diario, de salir a divertirte, porque te va a permitir disfrutar mucho y mucho de la conducción. Pero si realmente tu conducción es mucho de carretera, que ves mucho por el tema consumos y tal, quizás se te quede un poco alto, ¿no? Hay que hacer un poco ver el equilibrio de balanza, pero un producto muy, pero muy bueno. Agradecemos aquí a España la sesión de este Kia Ceed, a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros y dejarnos vuestro like. Y por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto, únete a nuestro grupo por un módico suma, donde tendréis cosas y ventajas muy especiales, entre ellas adelanto de los vídeos y por supuesto también algo de chat privado con nosotros para asesoría y comentarios, incluso pasarnos fotos de lo que vamos probando, siempre en adelanto a todo. Así que nada, muchas gracias y también no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.